Bien, vamos a comenzar entonces con una introducción al diseño UX. Entonces, ¿qué es UX? La experiencia de usuario se refiere a lo que experimentan los usuarios antes, durante y después de usar un producto. El diseño UX abarca otras disciplinas como usabilidad, recopilación de la información, esto que vamos a hacer, que es la parte del research, el diseño de la interacción, accesibilidad y arquitectura de información. Entonces, a veces cuando comparan quizás, UX es usabilidad, no, estaría mal compararlo así. UX es un abanico que abarca muchas disciplinas, entre esas una es la usabilidad. Los factores que influyen en una buena UX es que debe ser útil, nuestra aplicación tiene que tener un propósito definido, debe ser usable, debe ser, ahí sí, fácil de usar, ahí sí va esta disciplina de la usabilidad, debe ser encontrable, el contenido necesita ser navegable y ubicable dentro del sitio o nuestra app y de fácil acceso para el usuario. Debe ser creíble, ahí va que tiene que tener nuestra confianza, sobre todo si es algo para pagar, por ejemplo. Debe ser deseable entre la identidad. Nosotros tenemos que volcarnos, ahí vamos más por el diseño emocional, en que nosotros tenemos ganas de usar esa app. Debe ser accesible, el contenido tiene que ser accesible para personas con distintas capacidades y tiene que ser valioso. Nosotros tenemos que poder ofrecer algo de valor. Esta es una placa así de la página oficial de Starbucks que dice, nos apasiona nuestra labor de abastecer de café, así como también todo lo relacionado con el disfrute de la experiencia gratificante de estar en nuestras tiendas. Porque lo que hace Starbucks no es tan solo venderte el café, sino que tiene todo como aclimatizado, bien cálido, este color madera. Fueron los primeros en distribuir así como el Wi-Fi libre en las confiterías, que llegas y te dicen, sí, Adriana, ¿con qué vas a querer? Y te anotan el Adriana, algo más para comer y demás. Entonces, esas son pequeños datos que te hacen sentir cálido y tener una buena experiencia, entonces, antes, durante y después de estar ahí con este producto. Entonces, para tener una buena experiencia, nosotros, para hacer una buena user experience, necesitamos generar entonces una buena experiencia que tiene que estar diseñada. ¿Y cómo hacemos esto para poder crear una buena experiencia diseñada, ¿no? Pensar todo el contexto, aprender sobre los usuarios. Entonces, ¿cuánto es realmente lo que nosotros conocemos de los usuarios? Y de ahí es donde vamos a partir. Este es un libro viejo, se los recomendamos también para que lean como lectura complementaria, que es de Steve Karp, Don't Make Me Think. Es como viejito ya, pero quedan como los pilares de esta intro para UX, que es lo que originariamente se creía de cómo el usuario lee. O sea, yo diseñador pongo todos estos datos y me imagino que el usuario va a ser así, que va a comenzar por el logo, va a leer esto de acá, después va a venir por acá, termina esta columna, viene por acá, termina, viene por acá, lee todo este bloque de color, que yo imagino que este es el nivel de lectura que corresponde, viene por acá y después ahí termina. Y lo que es lo que realmente sucede, hace así, pim, 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 pam, y se fue. Estuvo 2 segundos, no leyó, no pasó realmente lo que yo imaginaba que iba a suceder. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como diseñadores? Ahora vamos más como en el diseño como el todo. ¿Cuál es nuestro rol como diseñadores hoy? No solamente abarcando desde el lado gráfico, sino que lo tenemos que pensar un poco más allá, hasta por fuera del mismo dispositivo. Y nosotros esta buena experiencia, esta buena UX que vamos a crear, lo vamos a hacer mediante este proceso que se llama DCU, de diseño centrado en el usuario. El diseño centrado en el usuario, User Centered Design, es un proceso en que las decisiones están dirigidas por y hacia el usuario y los objetivos que pretende satisfacer el producto. Tiene entonces como objetivo resolver las necesidades concretas mediante la comprensión profunda del usuario, que va a ser quien va a utilizar el producto, en fin. Este DCU es un proceso entonces que nos va a llevar a tener una buena UX y este proceso tiene distintas etapas. Una primera etapa de especificar el contexto de uso, una segunda de especificar los requisitos, luego de crear soluciones a partir del diseño y después evaluarlos, testearlos, someterlos al análisis y ver realmente si se cumplió o no o tenemos que modificar algo.
Entonces, deberíamos estar constantemente haciendo esto. Primero, una buena investigación, un buen research para comenzar nuestro producto. Después que encontramos, ahora vamos a ver cómo hacemos esta investigación, pero después que tenemos datos concretos, vamos a la parte del diseño, a generar soluciones a partir de nuestro diseño. Y después lo evaluamos, testeamos, hacemos un test de usuario y chequeamos realmente si funciona o no. Y ahí volvemos entonces a hacer una nueva investigación, modificamos algo, hacemos un nuevo diseño y seguiríamos entonces constantemente iterando. Nosotros para este proyecto vamos a hacer una sola iteración, o sea, deberíamos hacer un solo análisis inicial, una sola propuesta de diseño bien pulida para después poderlo testear. Bien, entonces les decía, la primera instancia de análisis es de análisis y de investigación general. Vamos a comenzar con este research, con las entrevistas a los usuarios. Nosotros vamos a estar trabajando con aplicaciones relacionadas a usuarios que van a ser de la facultad. Entonces, ustedes lo que deberían hacer es encontrar por lo menos 5 usuarios a los que le van a hacer entrevistas. Ya que son 5, van a ser 1 por alumno y los van a juntar la información para de ahí sacar conclusiones. Entonces, en las entrevistas con los usuarios son las instancias de conversación con potenciales usuarios del producto. Ustedes ya saben que van a ser usuarios de FAB, por ejemplo. Si le hubiera preguntado a la gente qué querrían, habrían dicho que caballos más rápidos. Esta frase de Henry Ford la ponemos acá en la placa porque no es tan solo escuchar lo que dicen literal que necesitan, sino realmente ponerse en los zapatos del otro para comprender la necesidad. A partir de eso, sí, generar una propuesta de solución. Entonces, los objetivos de las entrevistas son conocer en profundidad a los usuarios para entender las necesidades reales, los deseos, las motivaciones y las frustraciones. Conseguir información sobre los usuarios expresadas por sus propias palabras y sus perspectivas personales. O sea, está bueno también tener esa frase en primera persona de decir, no, yo pierdo, por poner un ejemplo, estoy investigando, en este caso a los usuarios de FADU, que hacen fila para poder imprimir antes de la entrega. Entonces resulta que encuentro en las distintas entrevistas pain points, se suelen llamar los puntos de dolor, que a ellos les molesta esperar tanto tiempo para poder imprimir. Entonces está bueno también guardar estas frases en primera persona, que digan, derrocho 1 hora haciendo la fila acá y podría estar haciendo otra cosa, por ejemplo. ¿Cómo creamos las entrevistas? Primero con un objetivo, que no tiene que ser muy amplio. Entonces no debería ser yo quiero saber cómo es mi usuario, sino quiero entender cómo busca una reserva para una cabaña del Tigre, así como bien específico. A mí me gustaría comprender cómo es que hacen la fila para poder imprimir previo a una entrega. Y el perfil del usuario, que puede ser variado, dependiendo de quiénes nosotros, por ejemplo, yo les decía recién de diseño, pero siendo de la FADU podría ser de toda arquitectura, entonces las otras carreras de la facultad, entonces sí puede ser variado en general, no necesita ser tan específicos, pero si lo ponemos en estas instancias de alquiler de cabañas, podrían ser parejas, grupos de amigos, personas que van a pasar el fin de en el Tigre. ¿Cómo vamos a hacer el diseño del cuestionario entonces? Primero vamos a basar en armar este guión. Esto tiene que ser real y ustedes van a grabar estas entrevistas, que por ejemplo podrían ser vía Zoom, vía Meet, Hangout, o si no puede ser por mismo quizás una conversación, una videollamada de WhatsApp. Importante es que quede registro, que esté grabada, que estén todas las palabras tal cual la otra persona se expresó. Entonces, la primera parte es que nosotros nos tenemos que presentar, lo tenemos que dejar que se presente él, que nos cuente algo para poder entrar así en tema, y después sí, acá yo les dejo igual todas las preguntas, por ejemplo, ¿qué tareas hace relacionadas con? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué problema encontrás cuando? Decime 3 cosas que te gustarían hacer cuando te vas un fin de largo. Entonces, ustedes está bueno que le den charla para que les hable en contexto. Y después, como les decía, recopilar la información, encontrar insights.
Estos insights son los hallazgos que pueden encontrar en común entre las entrevistas que hicieron. Resulta que 5 de 5 personas que yo entrevisté encontré que coinciden en esto. Esos son mis insights. Y después nosotros tenemos que hacer una conclusión. Entonces, la conclusión de mis entrevistas son estas. Entrevistamos a 5 personas con este perfil, así y así. Descubrimos como pain points, como puntos de dolor que, bla, 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 esto y esto. Como insight, esos hallazgos, esto y esto. Vamos a proponer esta solución por medio de mi aplicación. Esta primera parte sería entonces de investigación de los usuarios. Nosotros necesitamos data real para poder empezar a trabajar. Una vez que recopilamos toda esta data, como les decía como ejemplo, quizás 5 usuarios de los que yo entrevisté resultan que se enojan, se frustran al perder el tiempo haciendo fila para imprimir. Perfecto. Entonces, yo propongo como una posible solución hacer una aplicación de cola virtual, una fila virtual, para elegir dónde imprimir y que poder hacer otras cosas a la par. Perfecto. Esa es mi investigación y mi propuesta a este problema. Ahora, ¿cómo seguimos? Esa es la primera parte, la investigación sobre el usuario. La segunda es la investigación de lo que existe hoy en el mercado. Este es el benchmarking, la investigación de mercado. ¿Qué es lo que hoy ya existe? Porque yo no podría decir, bueno, otro caso, como surgió el cuatripasado, de que dentro de la aplicación le ponían mensajería, y era como más basado quizás en mensajería, pero ya existe hoy WhatsApp. ¿Cuánto yo puedo pasarle por encima? ¿Cuál es mi propuesta de valor para poder competir contra WhatsApp? ¿Verdad? Entonces, antes de empezar a crear este producto, también vamos a hacer una investigación de qué es lo que hay hoy. El entregable de un benchmarking es muy libre. Esto es un ejemplo de la comparativa de lo que ofrece cada una de las aplicaciones. Entonces yo podría investigar distintas apps que estén relacionadas con las filas virtuales y podría comparar qué ofrece una, qué no, qué está bueno, en qué se puede mejorar y cómo yo podría adaptar este sistema a que sea específico de FADU. Esta es otra propuesta de presentación de un benchmark y esta es otra súper libre. Por eso les decía, no hay un entregable cerrado sobre la investigación de mercado de las aplicaciones, sino que son libres. Sí es importante que ustedes muestren cuáles ya investigaron y cuáles son los pros y los contras de cada uno. Y el tercer entregable es el user persona. El user persona es una ficha, así, son representaciones de un grupo de usuarios con comportamientos, objetivos y motivaciones similares. Sería así. Nosotros tenemos un usuario vacío que no sabemos nada y para no decir mi usuario haría esto, diríamos Juan, José y le ponemos todos los datos. Dentro de mi aplicación, ya teniendo un perfil, puedo imaginar, haría esto. Entonces, en el momento que nosotros nos ponemos a diseñar nuestra app, ya no estamos pensando en cómo nosotros navegaríamos la aplicación, sino cómo Juan la usaría. Todos estos datos que vamos a volcar para poder crear este user persona van a estar basados en las investigaciones que hicimos al principio. Nosotros investigamos personas reales, hicimos estas entrevistas con data concreta, pero la diferencia es que este user persona van a ser datos ficticios, ¿sí? Recopilando información basado en lo real. Entonces, este user persona es un individuo ficticio creado para descubrir un usuario específico. Entonces, son arquetipos hipotéticos de los usuarios reales, que a nosotros nos van a servir, como les decía, lo vamos a tener siempre presente para poder definir y decir, bueno, Juan usaría la aplicación desde este lado. Voy a poner el botón desde este color, con este tamaño y en este lugar, para que sea de mejor uso de Juan y no el mío. Para eso es que vamos a usar estas cartas, estas fichas de user persona. ¿Qué debería contener entonces este user persona? Nombre, para poder hacer las referencias, para poder, como les decía, tenerlo presente y mencionarlo. Bueno, Juan haría esto. Una foto, una cita,
De hecho, estas citas las pueden tomar realmente de las expresiones de las entrevistas, datos demográficos, edad, lugar, trabajo, las motivaciones, por qué usaría nuestra app, los objetivos, las frustraciones también pueden estar basadas en las entrevistas y una breve descripción de la personalidad y una biografía. Les muestro así más completo cuál podría ser un entregable del user persona. Esta podría ser otra. Esto podría ser otro. ¿Cómo sabemos si logramos un buen personaje? A veces se llama user persona, personaje, carta objetivo, personaje escenario, tiene distintos nombres. Genera empatía cognitiva. Podemos nosotros identificarlo como una persona y entender su punto de vista. Ayuda a tomar decisiones de diseño. El perfil a nosotros nos va a ayudar a contestar qué features van a quedar, qué vamos a hacer más adelante, cuáles son las necesidades concretas. Sintetiza la investigación y nos ayuda, como les decía, a enfocar el perfil del usuario. Evita que tomemos casos límites o autorreferenciales, como les mencioné recién. Yo haría esto. No, eso no nos sirve, porque ahora nosotros no vamos a estar diseñando para nosotros, sino haciendo este proceso de DCU, el diseño centrado en el usuario. Y para eso, como les decía, la primera parte es la investigación con las entrevistas. Luego vamos a hacer un benchmark, una investigación general de lo que existe en el mercado y vamos a cerrar con esta ficha de personaje.